Bien, ya estamos listos. Buenos días a todos. Vamos a acomodar un poquito aquí la cámara. Y ya estamos listos para transmitir. Buenos días, qué alegría saludarles. Buenos días, Israel. Buenos días, Margarita. Buenos días, Adrián Cruz. Les bendigo. Buenos días, Rosalba, Silvia, Alicia. Buenos días, Sally. Buenos días, Elena Guerrero. Buenos días, Yadira Nicolás. Les saludo desde aquí, desde el patio de mi casa. Buenos días, Miguel, Patricio. Un saludo a la iglesia CCRF, Centro Cristiano RF. Malú, buenos días. América, buenos días. Gris, buenos días. Lucero, saludos a Jalapa. Consuelo, buenos días. Norma, buenos días. Zoraida, Diego, Isaías, Poblano, Rubén, saludos a todos. Piedad, Marta, Norma. Bien, aprovecho esta mañana, saludos a los que se vayan conectando. Aprovecho esta mañana para decirles que del lunes 3 al sábado 8 de agosto, de lunes a sábado, estaremos transmitiendo por la página Centinelas en el Muro, a partir de las 8 de la noche, nuestro Congreso Centinelas 2020. Y va a estar poderosísimo. Va a estar el profeta Max Hevelin, va a estar el pastor Fernando Gin de Costa Rica, va a estar la profeta Isabel Contreras, va a estar el profeta Daniel Santos, va a estar el profeta Luis Harfuch y va a estar el pastor y evangelista Sergio Cortázar. Así que si todavía no estás siguiendo la página Centinelas en el Muro, te invito a que comiences a seguir esta página Centinelas, que es una página de intercesión 24/7, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, pero en esa página, del lunes 3 al sábado 8, a partir de las 8 de la noche, estaremos transmitiendo nuestro congreso. Estamos preparándonos para que esta semana haya una impartición poderosísima del Espíritu Santo y una palabra que venga y edifique nuestras vidas. La semana previa al congreso estaremos en un ayuno porque queremos preparar el ambiente, así que te invito también a que la próxima semana, una semana antes del congreso, te metas con nosotros en ayuno de lunes a viernes para preparar nuestro espíritu, preparar nuestro corazón, preparar el ambiente espiritual y recibir una impartición durante esos días. Y yo te animo también a que separes esos días, porque en las transmisiones en vivo es cuando se suelta algo. Es verdad que después podemos escuchar el mensaje, después podemos escuchar la predicación, pero en ese momento en que se está compartiendo, se está ministrando, hay una conexión en el espíritu, los cielos están abiertos y es un momento en que se imparte y tú tienes que estar ahí para recibirlo, tú tienes que estar ahí para recibir lo que se estará impartiendo durante esos días. Así que anótalo, página de Facebook Centinelas en el Muro, es la página de intercesión 24/7 que tenemos, los días 3, lunes 3 al sábado 8. O sea, toda la semana vamos a estar recibiendo una palabra que esperamos bendiga tu vida. Como pastor, como iglesia, estamos haciendo todo lo posible, todo lo que está a nuestro alcance, teniendo las conexiones correctas y haciendo uso de las herramientas que están a nuestro alcance para bendecir tu vida, para que no te nos duermas en esta pandemia, para que no te enfríes, para que no te distraigas, para que si en esta pandemia el enemigo pretendía acabar con tus proyectos o tus sueños, se lleve la sorpresa de que tú estás siendo empoderado en tu espíritu, empoderado en la fe,
y te levantes en el nombre de Jesús y tomes y conquistes lo que es tuyo, lo que te pertenece. Que esta pandemia no mate tus sueños, no robe tu fe, sino que al contrario te sepulte, te sepulte a ti para que se levante Cristo, para que Cristo sea impartido a tu vida y puedas desarrollar una vida de fe imparable. Como ministerio estamos haciendo todo lo que podemos, esperamos que tú participes, tú recibas, tú valores todo lo que se está haciendo para que tu vida sea ministrada y sea bendecida por el Señor. Bien, estamos en el libro de Daniel y ayer veíamos ese espíritu de Babilonia que significa confusión, pero al seguir leyendo la escritura, leemos en el Daniel capítulo 1, versículo 3, que dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje de los príncipes. Y aquí vamos a ver algo que opera con Babilonia y habla de Aspenaz, el jefe de los eunucos. De manera natural, de manera literal, el rey tenía a este hombre llamado Aspenaz, que era el jefe de los eunucos, y eunucos quiere decir que eran personas castradas, que eran personas que no eran productivas, eran personas que en cierta forma no atentarían contra pues las mujeres del rey, el harem del rey que en aquel entonces o en aquellos tiempos acostumbraban tener. Y cuando hablamos de que el jefe de los eunucos llamó a los príncipes, o más bien se encargó de traer a los príncipes de Israel, a los jóvenes con potencial de rey, porque un príncipe es un potencial de rey. Y en este sentido, Aspenaz se hizo cargo. Fíjate bien, Aspenaz, aunque era un personaje real, aunque era un servidor del rey, aunque era un hombre que estaba a cargo de todos los eunucos, era en cierta forma una persona castrada e improductiva, esta persona se hizo cargo de los jóvenes con potencial. Y estamos hablando de que una persona en el ámbito espiritual, en el ámbito del desarrollo, en el ámbito de la fe, vemos a una persona que no se reproducía haciéndose cargo de las personas que tenían potencial de convertirse en reyes. Y habla de un espíritu, representa un espíritu que viene y vuelve improductiva a las personas, que viene y castra en el ámbito espiritual a las personas, robándoles sus sueños, robándoles la fe, estancándolos en un punto de distracción, de comodidad, de falta de visión, de falta de fe y por consecuencia falta de desarrollo. Entonces Babilonia no solamente se levanta para confundir en diversos aspectos, sino que lo que busca es robar la productividad. Lo que busca es robar o cortar las alas de la fe, tapar los ojos de la visión, para que tú vivas tus vidas sin un objetivo, sin una meta, para que el reloj de la arena del tiempo siga transcurriendo y tú no vayas a ningún lado, tú no alcances nada, tú no desarrolles fe y pases tus días sin pena ni gloria, como dicen por ahí, pases tus días sin alcanzar nada, para que simplemente sobrevivas, para que simplemente existas, pero no desarrolles el potencial que Dios puso en ti. Porque dentro de todos Dios puso un potencial. Ahí está el potencial de príncipe, o más bien la figura del príncipe, potencial de rey, potencial de ser parte del reino de Dios, potencial de desarrollar nuestra vida de fe, el plan de Dios para nuestra vida. Pero ahí aparece Aspenaz. Aspenaz aparece para tapar tus ojos de la visión, tapar tus oídos de la fe y castrarte en el ámbito espiritual para que no seas productivo. Y en ese sentido encontramos, por ejemplo, que a los hijos de Israel, en el tiempo en que estuvieron cautivos, ellos fueron castrados al propósito. Eran una nación con potencial, con gran potencial, porque la palabra que el Señor le dijo a Abraham, haré de ti una gran nación, bendeciré a los que te bendijeren y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, se lo decía a él y a su descendencia. Entonces esa descendencia
tenía una palabra de parte del Señor, y toda palabra de parte de Dios es una semilla. Toda palabra que ha sido impartida a tu espíritu es una semilla, porque es una semilla que tú recibes y que tienes que sembrar en tierra, que tienes que cuidar el árbol para que se cumpla esa palabra. Esa generación o ese pueblo de Israel estuvo 430 años con una palabra. Varias generaciones estuvieron con una palabra, pero que no lograron llevar a cabo y murieron sin ver el potencial o sin ver el desarrollo de esa palabra. Entonces, aunque tú tengas una palabra de parte de Dios, aunque el Señor haya hablado a tu espíritu, aunque el Señor te haya soltado una palabra y tú la hayas tomado y la estés creyendo, debes tomar en cuenta que apenas se va a levantar para castrarte en el ámbito espiritual y para que tú no puedas desarrollar e ir hacia ese cumplimiento de la palabra que el Señor te dio. Pero yo confieso en el nombre de Jesús que tú vas a identificar a ese espíritu llamado Aspenaz, lo vas a enfrentar en el nombre de Cristo, lo vas a vencer, vas a salir de ese estancamiento, Dios va a traer un rompimiento a tu vida y vas a ser fructífero en el nombre del Señor. Ahora, cuando Israel salió de Egipto, el pueblo de Israel, y mira esta parte, el pueblo de Israel salió de Egipto, vino un rompimiento por medio de Moisés. Pero leemos en Éxodo capítulo 19, versículo 6, que el Señor le dijo a Moisés, habla a los hijos, a la casa de Jacob y a los hijos de Israel. Aunque Jacob e Israel son el mismo personaje, en Éxodo 19, 6 vemos que entre el pueblo que acompañaba a Moisés había personas que todavía tenían la mentalidad de Jacob, mientras que otros ya tenían la mentalidad de Israel, príncipe con Dios. Israel significa príncipe con Dios. Quiere decir que en esa generación que acompañó a Moisés había personas que no habían nacido, que no habían despertado, que todavía estaban castrados espiritualmente, les habían cortado las alas de la fe y todavía tenían mentalidad de Jacob, costumbres de Jacob, comportamientos de Jacob. Después de 10 estaciones de haber salido de Egipto y llegado al Sinaí y haber visto la gloria de Dios descender sobre el monte Sinaí, había personas que todavía estaban bajo la influencia de Jacob, bajo la influencia de ese hombre no transformado, bajo la influencia de ese espíritu que detiene y estanca y pone vendas espirituales para que no descubras el potencial que hay en ti. Pero entre ese pueblo ya había personas que habían entendido, personas que ya habían sido transformados y estaban siendo transicionados de Jacob a príncipe con Dios. Y el ser príncipe con Dios es cuando te das cuenta, cuando descubres que hay algo que puso Dios en ti, pero que aún no ha sido desarrollado. Habla de cuando descubres el propósito que Dios ha puesto en ti, pero que todavía no has caminado hacia allá, pero ya sabes que hay algo. Ya hubo un despertar en ti, ya hubo un sacudimiento a tu espíritu, ya hubo una apertura de ojos que va a encaminarte hacia allá. Todavía no entras a ese ámbito de reino donde te vas a desarrollar, pero ya hubo un despertar. Aquí vemos que apenas fue sobre los príncipes, porque los que son como Jacob, esos no les interesa, porque esos ya están hundidos en sus propios problemas. Esos ya están hundidos o atrapados en sus propios hábitos o en sus propias costumbres, ya están envueltos. Pero apenas va sobre aquellos que ya despertaron, sobre aquellos que ya descubrieron su propósito. O sea que mientras están en Egipto, esclavos a sus costumbres, esclavos al adulterio, a la mentira, al soborno, a la corrupción, al chisme, a la murmuración, a la rebelión, pues apenas ni siquiera los toma en cuenta, porque ya sabe que están atrapados por algún espíritu inmundo y los tiene en una mentalidad jacobina, por así decirlo, una mentalidad de tramposo, una mentalidad de usurpador, una mentalidad con falta de deseos de buscar el propósito de Dios para su vida. Pero aquellas personas, y esto va para aquellos que ya despertaron, va para aquellos que saben que en esta vida hay algo más que simplemente sobrevivir, va para aquellos que dicen yo quiero aprovechar mis días, mis años, sabiendo que hay un propósito y que la arena del tiempo nada la detiene. Esta palabra es para ellos.
Esta palabra es para aquellos que ya son príncipes con Dios, que saben que hay un potencial que Dios puso en ellos y que están dispuestos a todo para desarrollarlo y para manifestarlo. Aunque apenas se levante contra ti, aunque apenas trate de detenerte, aunque apenas haga todo lo posible por tenerte en un estancamiento, en una vida infructuosa, Él no podrá contra ti. Porque así como Daniel y sus amigos se propusieron no contaminarse en su corazón y apenas no pudo hacer nada contra la determinación de estos muchachos, de igual forma vendrá sobre ti esa convicción santa, esa terquedad santa que te hará enfrentar a ese espíritu que quiere tenerte en una vida infructuosa y vas a desarrollarte a plenitud, vas a salir de ti, se va a manifestar esa gloria que Dios puso en ti desde antes de formarte, desde antes de concebirte en el vientre de tu madre, y lo vas a ver en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, contra ese espíritu se enfrentó José. Porque aunque sus hermanos fueron el instrumento, el instrumento para levantarse contra José, hubo un espíritu que se levantó contra los sueños que Dios había puesto en José. Esos sueños representan el potencial, la visión de Dios para José. Y algo que se le reveló a José a sus 17 años. Así lo dice la palabra, que a sus 17 años él ya tuvo esos sueños, esa revelación de parte del Señor. Él entendió que había un potencial de reino en su vida. Algo que Dios había depositado en él. Pero se levantó este espíritu aspinaz para tratar de robarle sus sueños. Lo metieron en un pozo, lo vendieron como esclavo, lo llevaron a una casa de un hombre llamado Potifar, lo acusaron injustamente, lo enviaron a la cárcel, una serie de cosas que vinieron sobre él. Pero esas cosas que se levantaron contra él no robaron los sueños, no robaron el potencial, no le cortaron las alas de la fe y no le cegaron los ojos de la visión. Y así como esa determinación estuvo sobre José, que lo llevó finalmente a sacar ese propósito que Dios puso en él y llegó a ser gobernador de Egipto, sobre tu vida confieso esta misma fe, esta misma palabra. Sobre tu vida está esa convicción que estuvo en José. Yo no sé dónde te encuentras. Tal vez te metieron a un pozo, tus mismos hermanos, tu misma familia te dio la espalda. Tal vez tus mismos amigos o la gente en que confiabas fueron los que te empujaron a ese pozo. Pero te recuerdo que tú no te vas a quedar en ese pozo. Tú no tienes que quedarte en ese estancamiento. Aspenaz no podrá contra ti. Aunque te vendan como esclavo, aunque parezca en este momento que tú estás atado a las deudas, a las adicciones o al alcoholismo o a la mentira, yo no sé en qué estés atado, pero si en tu espíritu hay una puerta que se está abriendo y estás recibiendo esta palabra, en el nombre de Jesús, declaro que tú no te vas a quedar ahí. Tú no te vas a quedar en la adicción, tú no te vas a quedar en la mentira, tú no te vas a quedar en el adulterio, tú no te vas a quedar en el engaño, tú no te vas a quedar como esclavo en las deudas, tú vas a salir en el nombre de Jesús. Esa ligera chispa que aún está encendida en ti, esa pequeña luz que apenas llega sobre tu vida, se va a convertir en un gran sol, porque el sol de justicia va a resplandecer sobre ti. Vas a salir de la cárcel, vas a salir de la esclavitud, vas a salir del pozo y vas a cumplir el propósito de Dios para tu vida. Aspenaz no podrá contra ti. Vamos, confiésalo. Aspenaz no podrá contra mí. Yo no voy a ser infructuoso. Yo voy a desarrollar una vida de fe. Yo voy a abrir los ojos a la visión y nada ni nadie me va a detener porque el Señor está conmigo. Amén. Ese mismo espíritu enfrentó a Abraham. Ese mismo espíritu enfrentó a Abraham cuando su esposa era estéril y cuando él era de edad avanzada, de lo que hablábamos hace algunas semanas. Pero dice la palabra que él no consideró su cuerpo como muerto. Así dice la palabra que su cuerpo ya estaba como muerto, pero que era un hombre de 100 años, pero con una palabra de parte de Dios. 100 años con una palabra de parte de Dios. Estoy seguro que ninguno de los que están aquí escuchándome y ninguno de los que escucharán este mensaje probablemente tenga 100 años.
Y si Abraham tenía 100 años y su cuerpo ya no respondía, pero él consideró que el que le había dado la palabra era capaz de cumplir su promesa, de igual forma declaro sobre ti que esa misma fe que tuvo Abraham en el Dios eterno va a provocar que tú enfrentes todas las adversidades naturales, todas las adversidades físicas, todo lo que apenas haya levantado contra ti, lo vas a romper en el nombre de Jesús y vas a ver el cumplimiento de la promesa de Dios. No pierdas la esperanza, no pierdas la fe, no pierdas el rumbo, no pierdas los sueños. No sé cómo estés en este momento, no sé qué tanto haya metido sobre tu mente Aspenaz, pero en el nombre de Jesús derribamos esos argumentos, derribamos esos pensamientos que puso en tu mente, derribamos esa justificación, esa autojustificación que ha puesto en tu mente, porque te autojustificas, que en ti las cosas no funcionan por tal o cual razón, pero en el nombre de Jesús vas a derribar esa tendencia a autojustificarte, porque esa autojustificación no es otra cosa más que el pensamiento de Aspenaz que quiere llevarte a un conformismo, a un estancamiento, a una vida infructuosa, a una vida infructífera, pero derribas esa tendencia a autojustificarte y tomas la palabra del Señor. Y crees en esa palabra del Señor. Y por encima de Aspenaz y por encima de Babilonia, de todo principado de confusión que se levante en contra tuya, sobre ti amanecerá la luz del Señor. Sobre ti amanecerá el lucero de la mañana. El resplandor de nuestro Dios vendrá sobre ti. Y tu senda será, como dice la palabra, será como la luz como la senda del justo. La senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es. Así como a las 5 de la mañana apenas empiezan a salir los primeros destellos del sol y empieza a aclarar el día, pero en la medida que avanza el día la luz se hace más clara hasta que al mediodía está en todo su esplendor el sol, de igual forma vendrá sobre ti. De igual forma ocurrirá contigo. Tal vez hay un pequeño resplandor, hay una pequeña esperanza en ti, en tu corazón, pero ese irá en aumento. Y se cumplirá lo que dice Isaías, que la gloria del Señor será sobre ti como la luz del mediodía. Y la gloria del Señor será tu retaguardia. O sea que serás completamente envuelto por la luz, el resplandor de la gloria del Señor. Porque será cosa tan grande que vendrá sobre ti que Aspenaz no podrá detenerte. Vamos, confiésalo. Aspenaz no podrá detenerme. Decláralo, confiésalo, escríbelo. Si así lo crees. Vemos que también el hijo de Abraham, Isaac, enfrentó ese mismo Aspenaz. Estamos hablando de que Aspenaz era el príncipe de los eunucos, un hombre castrado que fue puesto como jefe de los príncipes, o sea, un improductivo puesto sobre los que tenían potencial de príncipe, los que tenían algo de parte de Dios. Y la idea o el objetivo era influenciar sobre ellos, era culturizarlos, era envolverlos para que ese potencial de príncipe fuera borrado y no tuvieran esperanzas de levantarse como reyes en Israel. Y vemos entonces que sobre Isaac también vino ese espíritu para tratar de hacerlo improductivo, porque su esposa Rebeca, dice la escritura que también fue estéril. Sin embargo, él oró por ella y Dios lo escuchó y pudo concebir en su vientre. Y hablando de esto, podemos ver que hay un vientre natural, pero también hay un vientre espiritual. Y así como en el vientre natural se conciben, y la concepción tiene que ver con que en el vientre de la mujer ya hubo fecundación y viene en camino un bebé, o más bien ya se formó el bebé y viene en camino un hijo que nacerá con el paso del tiempo. Pero habla de concebir. Concebir, la concepción de la mujer es en su vientre, es en el interior. Pero en el ámbito de la fe, de la fe también podemos hablar de la concepción, porque hay un vientre espiritual donde tú concibes. Hay un vientre espiritual donde a ti se te pone la semilla, y esa semilla representa la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es una semilla que viene y hace concebir tu vientre espiritual. Y una vez que tú concibes en el vientre espiritual,
ya tienes dentro de ti esa palabra. Ya se está engendrando o concibiendo, más bien concibiendo ese bebé que nacerá en su momento. Ese proyecto, esa palabra, esa promesa de parte de Dios. Muchos de nosotros podemos tener una palabra en la mente, pero ahí en la mente no se conciben. No se conciben las promesas de Dios, en la mente no se conciben los proyectos de Dios. En la mente viene información, tú puedes tener el recuerdo de una palabra que te dieron. Tú pudiste haber leído en la escritura una palabra, tú pudiste haber escuchado en internet alguna palabra, pero llegó a tu mente y ahí en tu mente está la información, pero en la mente no se puede concebir. Tiene que ser en tu vientre espiritual donde tú concibes. Entonces, cuando tú concibes esa palabra, cuando tú concibes eso que Dios te mostró, eso empieza a crecer dentro de ti hasta que nace, hasta que das a luz, seas hombre o seas mujer, tienes un vientre espiritual y que recibes esa palabra. Por ejemplo, de una manera práctica, yo recuerdo que el Señor me dio a mí una palabra antes de convertirme a Cristo. Yo asistía a la iglesia, a la congregación, era un simpatizante, pero mientras era un simpatizante yo fui acercándome al Señor y Dios empezó a tratar conmigo, y en ese trato que tuvo conmigo, Él me mostró que Florecita, mi amada esposa, que por cierto ya está aquí, y ya me está preparando el almuerzo, hoy voy a almorzar rico, desde ayer está aquí con mi suegra, y Dios me mostró que ella iba a ser mi esposa. Y yo todavía no era cristiano, pero empezó ese despertar, ese enamoramiento, esa atracción que el Señor me estaba haciendo hacia Él. Pero en esa atracción que Él me estaba haciendo hacia Él, me mostró que ella iba a ser mi esposa. Y entonces yo empecé a asistir con más frecuencia a la iglesia, por una extraña razón. Empecé a asistir más frecuentemente a la congregación. Aunado a eso, Dios traía un trato conmigo. Las oraciones de mi mamá estaban siendo efectivas, las oraciones de mi padre estaban siendo efectivas, y aunado a eso Dios tenía un trato conmigo en otros aspectos, pero había un aspecto en donde Dios estaba tratando conmigo en mis emociones, en mi salud, me estaba trayendo hacia Él, pero por otro lado me estaba poniendo una palabra, una promesa, y en ese trayecto yo tuve un encuentro con Dios, 8 de octubre de 1995, tuve ese encuentro con Dios. Y entonces le entregué mi vida al Señor y empezó una vida de servicio a mi Señor. Inmediatamente me puse a servir, inmediatamente empecé a participar. Recuerdo que no sabía tocar muy bien la guitarra, más bien no sabía tocarla, y empecé a participar, todo desentonado, pero yo estaba con muchos deseos de servir al Señor y tuve un pastor que nos daba la oportunidad de hacerlo. Después abrimos grupos en casa y sirviendo, pero yo ya venía encarrerado con esa promesa de parte de Dios de Florecita, de que Florecita iba a ser mi esposa, pero en ese contexto yo ya estaba embarazado de esa promesa, yo ya estaba embarazado de lo que Dios me mostró, pero a Florecita no se le había revelado, a Florecita no se le había mostrado, y recuerdo que yo andaba detrás de sus huesitos, literalmente detrás de sus huesitos, y ella pues nomás no. Ella me tenía miedo. Me tenía miedo porque a mí se me ocurrió platicarle algunos aspectos de mi vida del pasado, porque yo iba a la iglesia como simpatizante y yo la veía a ella como una niña y se me hizo fácil contarle mi estilo de vida, y entonces pues ella tenía una mala imagen de mí por lo que yo le conté, por lo que le platiqué. Y entonces cuando yo me convierto y empiezo a andar detrás de ella, pues ella dice, cruz, cruz. Cruz, y me tenía miedo, ¿no? Y ella no quería acercarse o permitir que yo me acercara a ella. Y pues yo detrás de ella, y nada. Pero yo traía en mi corazón esa fuerte convicción, o sea, yo estaba embarazado. En el espíritu, yo estaba embarazado porque el Señor me lo mostró y estaba improntado en mi espíritu, y yo estaba convencido de que eso iba a ser, porque así como Dios le mostró sueños a José y él enfrentó diversas situaciones, lo sostuvo ese sueño, eso que Dios le mostró. Y entonces
Dice Nadia, pues cómo no le tendría miedo, ¿verdad? Y entonces yo recuerdo que un día hubo un concierto cristiano y yo le hablé por teléfono para invitarla al concierto y ella me decía, no, Natán, muchas gracias. Ella siempre cordial, ella siempre cortés, me contestaba las llamadas y no, Natán, muchas gracias. Ándale, Florecita, mira, vamos al concierto, que va a estar bonito, yo te invito, ya compré los boletos. No, Natán, muchas gracias. O sea, yo estaba convencido de que Dios me la iba a dar. Yo estaba convencido de que Dios me había mostrado que ella iba a ser mi esposa. Yo estaba plenamente convencido. Pero ella no. Y entonces yo le insistía y yo recuerdo que al insistirle para ir al concierto, ándale, ándale, hombre, si bien que quieres, si bien que quieres. Porque pues yo veía que en los ojos de la fe, yo veía que ella sí, pero realmente no. Y cuando yo le dije, si bien que quieres, ella dijo, bueno, Natán, hasta luego, Dios te bendiga, y ¡prac! Que me cuelga y no fue conmigo al concierto. Me tuve que quedar con los boletos y entonces, curiosamente, al siguiente año, nos nombran, o sea, yo me convertí en octubre y para enero, febrero, estábamos en una congregación donde se elegían a los que iban a ser directivos de los diferentes ministerios. Y entonces alguien me propone a mí para director de jóvenes. Tenía 3 meses de convertido. Y alguien me propone a mí para director de jóvenes. Y yo la propongo a ella. Propongo a Florecita. Y entonces finalmente ella quedó como directora. Y yo quedé como su asistente, ¿verdad? Como su ayudante, su escudero. Y quedamos ambos como directores de jóvenes y comenzamos a ponernos de acuerdo para las actividades, comenzamos a ponernos de acuerdo, a frecuentarnos un poco más, porque teníamos que sacar adelante el asunto de los jóvenes, pero en ese contexto a ella le gustaba otro muchacho de otra ciudad. A uno se le abrían los ojos para saber el príncipe que Dios le estaba trayendo, ¿verdad? A ella le gustaba otro joven, se había enamorado de otro joven y pues ella guardaba las esperanzas de que ese joven y ella pudieran formar algo, aterrizar algo. Y pues yo detrás de sus huesitos, ¿no? Detrás de sus huesitos, creyéndole al Señor y luchando contra corriente. Y entonces llegó un momento en que Dios fue tratando con ella y ella llegó a un punto donde dijo, bueno, yo tengo que definir mis sentimientos. Tengo que ver verdaderamente si estoy enamorada de aquel muchacho o me estoy enamorando de Natán. Así me lo platicó. Y llegó el punto donde ella me dijo, ¿sabes qué, Natán? Yo tengo que ser sincera contigo porque tú has sido sincero conmigo y quiero decirte que estoy examinando mis pensamientos, mis sentimientos y quiero ver si verdaderamente estoy enamorada del otro muchacho o si estoy enamorada de ti. Y entonces ella dijo que tenía que ver a este muchacho pues para descubrir qué era lo que había en su corazón. Y entonces pues yo le dije, pues no te preocupes, o sea, tú haz lo que tengas que hacer, pero por dentro yo estaba en un conflicto y en una lucha tremenda. Y bueno, finalmente ella aclaró sus sentimientos, sus emociones, y entonces ya después de ese tiempo empezamos una relación de tratarnos y finalmente nos casamos el 12 de diciembre de 1998. Este año vamos a cumplir 22 años este año. 22 años cumplimos de estar felizmente casados. Estoy enamorado de mi esposa, la amo plenamente. Nuestros hijos han nacido en bendición y estoy completamente seguro que es por el favor de Dios sobre nuestra vida. Pero todo aquello comenzó como un sueño. Todo comenzó como algo que el Señor me mostró. Fue una palabra que concebí en mi espíritu. Fue algo que el Señor me mostró y lo concebí en mi espíritu, lo creí, contracorriente. Parecía que se abortaba ese proyecto, se abortaba ese sueño, se abortaba lo que Dios me había mostrado, pero gracias a Dios, Él nos sostuvo, Él me sostuvo, Él me guardó y finalmente se cumplió lo que el Señor
Me dijo, aunque el espíritu de Flor le pertenece al Señor, su cuerpo me pertenece a mí, ¿verdad? Su alma y su espíritu para el Señor, pero su cuerpo es para Miguelito. Entonces, así es una palabra. Así es una palabra. Isaac tenía esa palabra también de parte del Señor, porque la misma palabra que el Señor le dio a Abraham era para Isaac, pero Isaac estaba luchando contra Aspenaz, porque su esposa era estéril. Isaac estaba luchando contra ese espíritu que le quería llevar a ser infértil, a no ser productivo, a detener la promesa de parte del Señor, pero Isaac oró por su mujer, Isaac oró por su esposa, el vientre de Rebeca pudo concebir y vinieron los gemelos, los Jacob y Esaú. Vinieron estos dos hijos como resultado de aquel rompimiento, pero antes de que el vientre de Rebeca concibiera, Isaac concibió en su espíritu. Isaac se apropió de esa palabra que le había sido dada a Abraham, también le fue dada a Isaac. Y cuando el Señor nos da una palabra, es un asunto donde uno la tiene que tomar, la tiene que creer, la tiene que guardar como un bebé en el vientre, luchar contra corriente, luchar contra naturaleza, luchar contra todos los pronósticos, hasta que finalmente dé a luz. Y en el nombre de Jesús yo declaro que esa palabra que ha sido dada a tu espíritu y en la cual tú estás creyendo, tú no la vas a abortar, tú no la vas a perder, tú no la vas a descuidar, tú verás su nacimiento, tú darás a luz en el nombre de Jesús y verás con tus propios ojos el cumplimiento de esa palabra. En el nombre de Cristo, vamos, confiésalo ahí, estoy embarazado, vamos, confiésalo, mi vientre espiritual ha concebido, pronto daré a luz en el nombre de Jesús. Amén. Vemos que también Jacob tuvo ese mismo problema con Raquel, su amada Raquel. Dice la escritura que Raquel no podía dar hijos. Raquel no podía dar a luz hijos, no podía concebir en su vientre, pero ella oró y el Señor la escuchó y entonces pudo concebir. Vemos a los padres de Juan el Bautista, que eran hombres de edad avanzada, que servían al Señor. Él era sacerdote que cumplía su asignación en el templo, pero eran de edad avanzada y no habían podido tener hijos. Ellos traerían a Juan el Bautista, ellos traerían a existencia a Juan el Bautista. Ellos traerían a lo natural a quien prepararía el camino a Jesús. Ellos traerían a este hombre que dice la Escritura, dice Jesús que entre los nacidos de mujer no hubo profeta mayor que Juan el Bautista. Pero para que Juan el Bautista naciera, sus padres tuvieron que pelear contra Aspenaz, tuvieron que pelear contra ese espíritu que los quería tener estériles. Y ellos ya eran de edad avanzada, así como Abraham y Sara eran de edad avanzada. Estos hombres, Zacarías y su esposa, también eran de edad avanzada, pero se mantenían sirviendo fielmente a Dios. Pero había un plan de parte del Señor con ellos, así como hay un plan de parte de Dios contigo. Había un plan de parte de Dios con ellos, que el vientre de Elizabeth, la esposa de Zacarías, iba a concebir a Juan el Bautista. Iba a llegar antes que Jesús. Tenía que llegar antes que Jesús, porque él prepararía el camino al Mesías, prepararía el camino a Cristo. Pero para que Juan el Bautista naciera, ellos tuvieron que romper la esterilidad. Y entonces dice la Escritura que mientras este hombre estaba cumpliendo su asignación en el templo, vino un ángel y se le apareció. Mientras él estaba como siempre desarrollando su servicio, como siempre lo hacía, ya tenía su agenda, ya tenía su bitácora de todo lo que tenía que realizar, cuando de pronto ¡pras!, se le aparece un ángel. Y el ángel le da una palabra de parte del Señor. Y el ángel anuncia que su esposa Elizabeth concebiría en su vientre y daría a luz un hijo que sería llamado grande delante de Dios, que no comería vino ni sidra, que sería lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Desde que estuviera en el vientre iba a ser lleno del Espíritu Santo y que iría
delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para preparar un pueblo bien dispuesto para el Señor. Eso es lo que dice la Escritura. Y entonces, eso se cumplió, pero Zacarías no creyó en esa palabra o dudó. Y entonces el ángel le dijo, pues bueno, mira, la señal de que esto se va a cumplir es que tú te vas a quedar mudo. Te vas a quedar sin palabras hasta que nazca ese niño. Y literalmente quedó mudo. Por no haber creído, por haber dudado, por haber pedido señal, quedó mudo. Quedó mudo. Y a veces es mejor estar calladito, porque sabes que a veces con nuestra boquita damos tanta palabra negativa que se levanta contra la palabra que Dios nos da. Dios nos da una palabra y de pronto nuestra boquita y nuestra lengua suelta dice, pues Dios me dijo, pero yo la veo difícil. Pues Dios me dijo, pero yo la veo complicado, ya se olvidó Dios. Pues Dios me dijo, pero... Y entonces a veces es mejor agarrarse unas tijeras y cortar esa lengua larga para evitar estar diciendo palabras negativas, porque la Escritura es bien clara al decir que en la boca está, en la lengua está el poder de la vida y de la muerte y que vamos a comer del fruto de querer. De manera que si somos negativos, dice el proverbio, lo que el impío teme, eso le viene. Y a veces nuestros temores nos llevan a hablar neciamente. Nos llevan a hablar neciamente y eso es lo que nos viene. Yo creo que por eso ahí el Señor nos da una enseñanza de que porque este hombre no creyó y pidió señal, mejor lo calló para que no anduviera hablando cosas negativas. Y a veces el Señor nos tiene que cerrar la boca para que no estemos dando palabras negativas. Hay que tener el espíritu de fe que el apóstol Pablo nos muestra. Dice, teniendo el mismo espíritu de fe, creí, por lo cual hablé. Fíjate bien, teniendo el mismo espíritu de fe, creí, por lo cual hablé. Habla de una congruencia entre lo que Dios nos dice y creemos y lo que confesamos con nuestra boca. Entre lo que Dios nos dice y nos apropiamos, nos embarazamos en nuestro vientre espiritual y lo que confesamos con nuestra boca. Esto se lo tuvo que enseñar Dios a Abraham antes de que Sara concibiera, porque lo llevó a tener un cambio de lenguaje, como aprendimos hace algunas semanas. En vez de Abraham, le cambió el nombre por Abraham, que significa padre de multitudes, y su esposa era Saraí, algo así que aprendimos que es controladora, manipuladora, la hermana controles, la hermana cuello, la que dice mi esposo será la cabeza, pero yo soy el cuello y no se mueve sin mi voluntad. Bueno, Dios le tuvo que cambiar el nombre y ponerle Sara, que significa princesa. Entonces Abraham cambió su lenguaje con su esposa y Saraí cambió su lenguaje, Sara cambió su lenguaje con su marido, porque Dios nos enseña. Entonces, estos hombres, Elizabeth y Zacarías, de edad avanzada, recibieron esa palabra, y esa palabra tuvo un cumplimiento. Elizabeth, aunque ya era una mujer de edad avanzada, concibió en su vientre a este gran hombre de Dios llamado Juan el Bautista, y al mismo tiempo, o a los pocos meses más bien, María, vino el Espíritu Santo sobre María y concibió en su vientre al Hijo de Dios. Vino el Espíritu Santo sobre ella. No hubo la intervención del hombre, sino que el Santo Espíritu de Dios vino sobre ella. Cuando hay una palabra de parte de Dios, no andes buscando que el hombre la cumpla. No andes buscando que el hombre haga las cosas. Cuando Abraham se movió en el ámbito natural, Dios abrió puerta a Agar. Lo quiso hacer de manera natural y eso le trajo serias consecuencias hasta nuestros días. Porque el hijo de la promesa sería por medio de Sara. Entonces nosotros debemos entender este principio. Si el Señor te da una palabra, no andes buscando que el hombre le dé cumplimiento. No andes buscando que el hombre acelere las cosas. Así como sobre María vino el Espíritu de Dios y no hubo intervención de José, de igual forma,
lo que Dios te ha dicho, lo que Dios te ha prometido, Él lo va a cumplir. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y cumplirá esa palabra. Esa palabra no la va a cumplir tu papá, esa palabra no la van a cumplir tus hijos, esa palabra no la va a cumplir un familiar que tengas en el gobierno, ni una persona que esté adinerada. Esa palabra, aunque Dios use a una persona, esa palabra finalmente la va a cumplir el Espíritu de Dios. Él vendrá sobre ti y hará que tu vientre espiritual conciba, que te embaraces de esa palabra, que te embaraces de esa promesa, y en el tiempo oportuno verás el nacimiento de esa promesa. Aspenaz no podrá detenerte, Aspenaz no te va a dejar estéril, Aspenaz no te va a dejar infructífero, Aspenaz no podrá contra lo que Dios ha determinado hacer contigo. No va a robar tu potencial de príncipe, no va a robar lo que Dios puso en ti, no va a robar tu propósito, a menos que tú se lo permitas. A menos que tú se lo permitas. Porque finalmente uno decide creer en Dios o ser envuelto por Aspenaz. Uno decide confiar en las promesas de Dios y morirse en la raya creyendo, o soltar la promesa. Uno decide. Dios te habla, te da la palabra y tú tienes que recibirla, o tú le crees a Aspenaz. Y Aspenaz te va a alimentar. Te va a alimentar con un alimento que te llevará a ser culturizado por él, que te llevará a resignarte, que te llevará a estancarte, que te llevará a perder tus sueños. Pero yo declaro sobre ti que viene sobre tu vida una convicción como la que hubo en Daniel, en Ananías, Azarías y Misael. Una convicción para no contaminarse con la comida del rey. Una convicción para no ser influenciado ni manipulado por Aspenaz. Tú no estás en esta tierra para ser improductivo ni infructuoso. Tú estás en esta tierra por voluntad divina. Hay talentos en tus manos. Hay un potencial dentro de ti que no ha sido manifestado. Pero eres como una semilla que se va a quebrar, y al quebrarse esa semilla saldrá ese árbol. Ese árbol que traerá un cumplimiento a tu vida del Salmo 1. Eres un árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto a su tiempo, que su hoja no cae y que todo lo que hace prosperará. En el nombre de Jesús, que se cumpla esta palabra sobre ti. Vamos, confiésalo. Soy un árbol plantado junto a corrientes de agua. Vamos, confiésalo, tienes que creerlo. Soy un árbol plantado junto a corrientes de agua. Confiesa la palabra. Estás confesando el Salmo 1, que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Amén. Amén, amén. Ahora, Génesis 1:28, y esto es para cerrar esto, Génesis 1:28, a Adán y Eva, en el origen, porque tenemos que irnos a los orígenes, y el origen es lo que Dios planeó para el hombre, el origen de lo que Dios pensó de ti, el origen tuyo está allá arriba en Dios. Tú y yo estamos aquí por voluntad divina. Tú y yo estamos aquí porque primero estuvimos en la mente de Dios. Fuimos un proyecto de Dios que llegamos a existencia por su voluntad. Por su voluntad. Entonces, ese es el origen. Nuestro origen está en Dios. Entendemos que nos apartamos de nuestros orígenes, tomamos nuestro propio camino y creamos nuestra propia realidad. Lo que hoy somos es el resultado de la realidad que nosotros mismos creamos, por el camino que tomamos, por las circunstancias en que nacimos, por el contexto en donde, como llegamos. Tal vez llegamos en un hogar donde había una familia disfuncional, donde no hubo padre, no hubo madre, y bueno, hasta cierta edad se vale que uno diga, pues es que nací sin papá o nací sin mamá o tuve estos problemas. Hasta cierta edad se vale, pero ya después de los 18 años, o ya después de que uno conoce a Cristo, eso ya no puede ser un argumento. O sea, uno tiene que superar eso y entender que por encima de las circunstancias en que nacimos, Dios nos trajo existencia. Que nuestro nacimiento fue difícil, que nuestro crecimiento fue complicado, que crecimos en el desierto, que crecimos entre espinos, entre piedras, rodeados de una serie de circunstancias. Bueno, eso pudo ser cierto.
Pero hoy, bueno, ya debe haber sido superado eso. Si tenemos a Cristo, eso es superado para encaminarnos al propósito, para caminarnos al origen, volver a nuestros orígenes, volver a la voluntad del Señor. Y en esos orígenes encontramos a Adán y Eva en Génesis 1:28, y Adán y Eva pueden tipificar tu vida, mi vida, de cómo Dios planeó para nosotros en la eternidad. Caímos de esa gracia, caímos de ese paraíso, caímos de ese propósito y empezamos a desarrollar una vida como le pasó a Adán, trabajando la tierra y produciendo espinos y cardos, un camino lleno de dificultades. Pero ahora en Cristo regresamos a ese propósito, a ese origen. Y al regresar a ese origen, regresamos a lo que Dios en la eternidad ya hizo con nosotros. Ya lo hizo en la eternidad. Porque Efesios capítulo 1, versículo 2 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Dice que ya nos bendijo, pero esa bendición está en los lugares celestiales con Cristo. Entonces, esto ya está en lo espiritual, pero nosotros tenemos que hacerlo una realidad, apropiarnos. Génesis 1:28 dice: y los bendijo Dios. El Señor en la eternidad ya te bendijo. El Señor en el ámbito del Kairos ya impartió sobre ti eso. Que tú y yo tenemos que alinear nuestras manecillas del Kairos, del Cronos, a esa eternidad, a ese propósito, es otra cosa. O sea, tú y yo tenemos que caminar hacia ese punto. Pero dice: y los bendijo. Dios ya te bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y dentro de lo que viene en esa bendición, porque dice: y los bendijo y les dijo: fructificaos, que en lo natural tiene que ver con tener hijos, pero en lo espiritual tiene que ver con un vientre fructífero, con esa capacidad de que tu vientre espiritual conciba, porque ya estás bendecido, porque ya tienes la bendición del Señor sobre ti. Él impartió ese ruá sobre ti. El ruá de Dios ya fue impartido. El soplo de vida ya está sobre ti. Que en este momento estás luchando con el alma, con el modo almático, con el modo emocional, que estás luchando contra esa forma de pensar que durante muchos años se gestó en ti. Esa es otra cosa. Ahí es donde tiene que haber un rompimiento para dejar de ser Jacob y convertirnos en príncipes, es decir, personas con mentalidad de reino, y eso lleva un proceso. Eso es lo dificultoso del camino. No es tanto el diablo, porque al diablo Cristo lo venció, lo destruyó. Él ya lo venció en la eternidad. El Satanás ya fue echado al lago de fuego, porque en la eternidad eso ya tuvo un cumplimiento. Nosotros venimos en la burbuja del Cronos, donde apenas vamos hacia allá, y batallamos con esto. Es donde más batallamos. Batallamos aquí, porque aquí se levantan los argumentos, aquí se levantan las justificaciones, aquí se levanta todo lo que hemos aprendido. Entonces, todo lo que hemos aprendido, nuestro contexto, el círculo pequeño donde crecimos, generó en nosotros una forma de pensamiento, una cultura de pensamiento, ideologías, filosofías, paradigmas, que están tan limitados comparado con la grandeza de Dios. Dios es tan grande, tan extraordinario, pero esto que está aquí nos limita a creerlo, nos limita a desarrollarnos. El saber que ya estamos bendecidos, que estamos luchando contra la maldición o las consecuencias de lo que nosotros mismos propiciamos es otra cosa, pero ya estamos bendecidos y ya tenemos la facultad de ser fructíferos. No permitas que Aspenaz te robe esa fructificación. No permitas que Aspenaz castre tu vida espiritual. No permitas que Aspenaz te corte las alas de la fe. No permitas que Aspenaz te recluya a una vida simple, a una vida infructuosa, a una vida sin propósito, sin proyectos, sin planes, sin fe. Una vida sin fe no se vive. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Hay personas que existen pero no viven. Hay personas que allí están pero no están desarrollando una vida plena, una vida zoe, porque no están caminando, no están volando con las alas de la fe. Rompe con las penas, rompe.
Yo no sé en qué tiempo Aspenaz vino a tu vida. Sobre José vino a los 17 años. Yo no sé sobre en qué momento vino Aspenaz sobre tu vida para castrar tu fe, para robar tus sueños. Tal vez por medio de una mala experiencia, tal vez por una vivencia terrible que viviste, ahí él robó tus sueños, robó tus anhelos de vivir, tus deseos de avanzar. Pero hoy me levanto en el nombre de Jesús. Hoy me levanto en el nombre de Cristo contra ese espíritu de Aspenaz, contra ese espíritu que apareció en algún momento de tu vida, contra ese espíritu que te empezó a acompañar en algún momento de tu vida porque abriste alguna puerta por alguna situación que viviste. Y desde entonces te llevó a creer que tú no valías, desde entonces te llevó a creer que tú no tenías propósito, desde entonces te llevó a pensar que para ti no había nada bueno y por eso abriste puertas al alcoholismo, a la drogadicción, a la vida libertina porque sentiste que no valías nada. Pero hoy en el nombre de Jesús reprendo ese Aspenaz. Hoy en el nombre de Jesús le pido al Espíritu Santo que te abra los ojos. Hoy le pido al Espíritu Santo que te quite esas vendas para que puedas verlo, para que lo puedas identificar, para que sepas contra qué estás luchando, pero también para que sepas que no estás luchando solo. No vas solo, Dios está contigo, no vas solo, el Espíritu Santo está contigo. El llamado que tengas en esta vida no lo vas a perder, el llamado que tienes en esta vida no va a ser infructuoso, sea un ministerio, sea una profesión, sea una empresa, sea un llamado a estar en el gobierno, en cualquier asignación que el Señor haya dado a tu vida, en el nombre de Jesús. Le pido al Espíritu Santo que abra tus ojos para que puedas ver esos sueños, ese potencial que Dios ha puesto en ti, para que puedas ver el propósito, pero también para que descubras a ese Aspenaz, para que el discernimiento se active y para que sepas lo que estás enfrentando y ya no le des lugar en tu vida, para que esos argumentos y pensamientos que se levantaron en tu mente sean derribados en el poderoso nombre de Jesús, para que sobre ti vengan pensamientos de grandeza, vengan pensamientos de lo alto, vengan pensamientos de fe, vengan pensamientos de parte del Señor y derribes esos argumentos. Nada ni nadie te podrá detener si te determinas a creer en el Señor con todo tu corazón. Ni Babilonia, ni el príncipe de Babilonia, ni Aspenaz podrán hacer que tú tengas una vida infructuosa. En el nombre de Jesús, sé productivo. En el nombre de Jesús, tu vientre espiritual concibe. En el nombre de Jesús, tu vientre espiritual se activa. En el nombre de Jesús, tu vientre espiritual recobra vida, concibes y en el tiempo oportuno darás a luz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Por favor, si estás de acuerdo conmigo, escribe ahí amén, amén, amén. Y bueno, los dejo porque ya merito me da el sol. Se ve que va a estar rico y porque tengo que hacer algunas cosas con mi esposita. Que tengas un excelente día. Que el Señor te bendiga. Amén.